Bien, buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 9 semanas de clase. Hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, damos inicio a nuestro cuarto y último encuentro síncrono de este lapso académico 2025-3. Como digo yo, ya estamos en la recta final, semana 4. La semana que viene iniciamos ya la entrega de la última actividad sumativa para completar el 100% de lo que corresponde a nuestras estrategias evaluativas del plan de evaluación. Antes de dar inicio con el tema que vamos a abordar en la noche de hoy, es importante recordarles que ya ustedes tienen cargadas sus tres notas, nota uno, 2 y 3 de las primeras tres actividades sumativas, es decir, que llevamos acumulado un 75%, faltando por evaluar el 25%, que es la evaluación del núcleo temático número 4. También es importante de que ustedes revisen sus calificaciones, que vayan viendo el acumulado y así les vas dando un panorama sobre cómo van en la materia. Es como yo siempre le digo, recuerden no dejar al final para entregar. O sea, ustedes tienen 6 días para hacer la entrega de la evaluación. No esperen el último día, o sea, el sábado 10 de la noche, 11 de la noche que están corriendo, porque a veces suben hasta los archivos que no corresponden. Y eso está pasando mucho. Y ahí también o sea, depende de ustedes, porque ustedes tienen que revisar bien las cosas que suben, que sean los archivos a la unidad curricular que están en este caso cursando, porque me consigo con archivos que no tienen nada que ver con mi materia. Entonces después el participante, profe, disculpe, lo que pasa es que no lo revisé o estaba apurado, el tema de la luz, el tema del internet. Entonces, bueno, esas son previsiones que ustedes tienen que considerar y tomar en cuenta. Entonces, bueno, para que lo tengan presente en esta última evaluación que a partir del lunes deberían estar entregando cada uno de ustedes. Vamos entonces, como les comenté en el encuentro síncrono número 3, que la unidad curricular Contabilidad 4 tiene tres núcleos, pero el último núcleo que nos habla sobre el proceso contable entre las agencias sucursales y matrices y subsidiarias se divide, ¿ok? Y en este cuarto encuentro síncrono vamos a hablar sobre las matrices y subsidiarias. Bueno, les doy la bienvenida a los participantes que se están conectando. Es importante también porque la participación permite afianzar más el conocimiento como tal, ¿ok? Bueno, bienvenido Oscar, que vi que estás conectado. Hay otra participante por allí. No, otro participante, Michael Araujo. También bienvenido, Michael, a este encuentro síncrono. Ok, fíjense ustedes, el encuentro síncrono número 3 nosotros dividimos este núcleo temático en dos. En el núcleo temático 3 abordamos lo que fueron agencias y sucursales. Ahorita nosotros vamos a abordar lo que son matrices y subsidiarias. Es importante recordar qué es la contabilidad, ¿ok? La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Fíjense ustedes dirán,
Bueno, ese profesor es un poquito fastidioso porque desde que iniciamos nos está dando la definición de contabilidad, pero es importante que ustedes que ya están subiendo los escalones para lograr la meta, que es graduarse, a veces consigues colegas que son contadores públicos y le preguntas qué es la contabilidad y a veces parece que le estuvieras preguntando qué es la medicina, por decir algo. Entonces nosotros como profesionales de la contaduría pública tenemos que saber y conocer y dominar qué es la contabilidad, porque si nosotros no sabemos qué es la contabilidad, mucho menos vamos a saber qué son otras disciplinas como la finanza, como la parte de costo, como la parte tributaria, la parte de la economía, la parte matemática estadística, que también de una u otra manera tiene la relación con lo que es la contabilidad. Entonces, por eso es que es importante siempre tenerlo claro y saber, o sea, saber qué es lo que es la parte de lo que es contabilidad. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es matrices y subsidiarias. Fíjense ustedes que una tiene el control y la otra controla. Ajá, ¿quién tiene el control? La empresa matriz. La empresa matriz siempre es la que tiene la potestad, tiene el control sobre las subsidiarias o filiales, ¿ok? Simplemente las filiales juegan un papel de que son controladas, pero ¿por quién son controladas? Por casa matriz, ¿ok? A nivel administrativo, sí llevan controles separados, ¿verdad? Porque ambas empresas tienen sus controles a nivel administrativo. Ambas empresas deben cuidar el control interno y ambas empresas tienen que regirse por los principios contables. Y recordemos que nosotros estamos bajo normas internacionales de información financiera y ahí es donde nosotros nos debemos apegar a cada una de las operaciones y transacciones que nosotros hagamos desde el punto de vista operativo y funcionamiento de una organización. Que cuando nosotros hablamos de empresa, organización, automáticamente las normas internacionales nos las dicen que es entidad, o sea, en una entidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro, que cuando nosotros leamos una norma de contabilidad bajo NIF y nos diga entidad, automáticamente no se refiere a empresa, organización, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, decimos que es una empresa matriz y según Catácora, en el 2018 nos dice que una empresa matriz es la que tiene el control de otra. O sea, la otra es participativa, ¿ok? Se ejerce el control cuando el poder de decisión de una compañía está directa o indirectamente sometido a la voluntad de otra u otras personas, a la controlante que se denomina matriz. Entonces, fíjense ustedes, como se los dije al inicio y lo vimos en la gráfica anterior. Casa Matriz controla filiales, subsidiarias, son controladas, pero van relacionadas. Es decir, las sucursales, las filiales le rinden información financiera a Casa Matriz. ¿Por qué le rinde información financiera? Porque ahí se arma lo que son los estados financieros consolidados, ¿ok? Para presentar una información única como tal. Ahora vemos qué será una subsidiaria o una filial. El autor Catácora en el 2018 nos dice que una empresa subsidiaria, cuando su poder de decisión se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas, que serán su matriz o controlante, bien sea directa o indirectamente, también se le conoce como filial. Entonces, fíjense ustedes que siempre va a estar el vínculo,
relacionado, ese vínculo jurídico, ¿ok? Y ese vínculo financiero como tal, porque una debe reportar a la otra, ¿ok? Eh, Como por ejemplo, tenemos Farmatodo. Farmatodo tenemos una empresa matriz que es la que controla a las otras sucursales, a las otras filiales. Y así como esa, hay muchísimas cadenas. Tenemos de repente McDonald's, tenemos Wendy, aunque muchas han sido ya como que independientes, pues, o sea, yo soy independiente de la otra y ya. Y tenemos el caso de empresas grandes, por lo menos en el caso de Ron Santa Teresa. También está ella como empresa matriz, pero tiene también sucursales o filiales. Entonces, eso es lo que debemos ir teniendo claro, que cuando hablamos de una empresa matriz es quien tiene el control. Cuando hablamos de una empresa filial o subsidiarias, son las que son controladas. Aunque la empresa matriz por lo general puede controlar la mayor parte de las acciones de las empresas subsidiarias, esta le permite que lleve el control y que asuma responsabilidades en todas sus decisiones relacionadas con el sistema financiero y operativo. ¿Ok? Fíjense que fue lo que les dije. Las empresas filiales como tal o las empresas subsidiarias, ellas tienen responsabilidad y deben llevar controles porque ellos también deben apegarse a todas las regulaciones, tanto financieras como tributarias, ¿ok? Y automáticamente deben tener relación con el sistema financiero y operativo, ¿ok? Deben de llevar su registro, deben de presentar todas las evidencias que soporta si de repente venden, si de repente compran, si tienen inventario, todo eso igualito que una empresa, simplemente que ellos deben estar organizados para poder rendir cuenta como tal. Hasta los momentos, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietud? Michael y Oscar, ninguna. Ok, seguimos entonces nosotros. Tenemos que hay una relación entre matrices y subsidiarias. Según Loaiza en el 2016 expresó, en el contexto social de la empresa, la pertenencia de los activos, la responsabilidad de los pasivos y la posesión del patrimonio pueden variar constantemente según la aportación de capital que tengan en este caso los inversionistas sobre esta, ¿ok? Sobre esta entidad. Las decisiones que se tomen sobre la actividad económica de la organización va a depender de la composición del paquete accionario mayoritario, es decir, al accionista mayoritario, que surge la figura de matriz y subsidiaria como una relación empresarial fundamentada en una consolidación de actividad financiera como tal. Tenemos también que una empresa se considera matriz de otra cuando ésta ejerce el control económico, financiero y administrativo sobre ella, directamente o indirectamente. Por ende, la subordinación es aquella que carece de autoridad
por el hecho de ser dominada por una matriz. Fíjense ustedes, importantísimo. Debe ejercer control económico, financiero y administrativo. Por eso es que dice sobre ella de manera directa o indirectamente. Y así es. Tenemos también que las matrices y subsidiarias tienen ciertas características y las vamos a ir viendo y las vamos a ir repasando. Una de las características es el control y siempre debe estar apegado. El control interno nunca debe separarse de un proceso administrativo, contable, financiero y tributario. ¿Ok? La matriz ejerce control sobre la subsidiaria o la filial, lo que implica que puede tomar decisiones estratégicas y financieras en su nombre. Este control puede ser directo cuando la matriz posee acciones de la subsidiaria o indirecto cuando controla a través de otra empresa. Esa es la principal o la característica número uno. Nos vamos a la segunda. Nos habla sobre la responsabilidad financiera. Aunque la subsidiaria es una entidad legal separada, la matriz puede ser responsable de las deudas y obligaciones de la subsidiaria, especialmente en situaciones de consolidación de estado financiero. Fíjense ustedes que esto fue lo que abordamos al inicio, cuando yo les comenté que cuando hay filiales, ellas reportan a la casa matriz y la casa matriz consolida toda esa información. Como tercero, tenemos la consolidación de estado financiero. Las matrices, ¿ok? Deben consolidar los estados financieros de sus subsidiarias, lo que implica combinar los activos, pasivos y resultados de ambas entidades para presentar una imagen financiera completa del grupo. Es decir, que aquí se recomienda que cada empresa, o sea, cada entidad, llámese matriz, y las subsidiarias o filiales, dependiendo si sea una o dos o tres, ellas deben de llevar sus registros contables por separado. ¿Por qué? Porque después esos registros contables deben pasárselo a lo que viene siendo casa matriz, para que casa matriz consolide. ¿Y cómo consolida? Como lo está diciendo, la combinación de los diferentes activos pasivos y resultados. Como por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que tenemos casa matriz y tenemos dos filiales, filial 1 y filial 2, o subsidiaria 1 o subsidiaria 2. Y ambas tienen cuentas bancarias. Vamos a ponerle el ejemplo que tienen cuenta en el banco mercantil. Cada una opera diferente porque recibe ingresos y también sale dinero mediante los desembolsos. Esos saldos que quedan al cierre de cada mes se presentan en unos estados financieros individuales. Después que hace casa matriz, ella presenta los resultados de ella sumando, combinando, consolidando las otras cuentas bancarias. Es decir, que si casa matriz tiene en banco mercantil 1.000 bolívares y filial 1 tiene 200 y filial 2 tiene 800, al yo consolidar en banco tengo 2.000. ¿Por qué? Porque es la unión, la sumatoria de los saldos que tienen cada una de ellas de manera individual. Y así se va paseando cada uno por las diferentes partidas que tengan
dentro de los estados financieros como tal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, Oscar me dice, ok, todo entendido, profesor, chévere. Vamos a otra característica. Diferencias con filiales. Es importante no confundir subsidiarias con filiales, ¿ok? Y aquí automáticamente nos da como que el plus. Una filial es controlada directamente por la matriz, mientras que una subsidiaria puede ser controlada a través de otra empresa, pero empresa que sea del mismo grupo, ¿ok? Por eso es que ustedes ven cuando presentan resultados o información que dice, estos son los resultados del grupo tal, como por ejemplo, tenemos grupos telares Maracay, tenemos corporaciones. Entonces, eso es, ¿ok? Eso es, o sea, tenemos nuestras filiales, tenemos nuestra subsidiaria, pero operan básicamente igual. ¿Por qué? Porque debemos tener control interno de cada una de nuestras operaciones de nuestro día a día como tal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la combinación de negocios. Y aquí nos dice Loaiza en el 2016, una combinación de negocio se presenta cuando una entidad jurídica adquiere parte o el total de otra entidad jurídica. Se le da el nombre de fusiones, que en general significa cualquier transacción que forme una unidad económica a partir de dos o más anteriores. Una empresa que se fusiona, tenemos el ejemplo de la banca. Iniciamos con Corbanca, ¿ok? Cuando inició Corbanca. Después de Corbanca pasó a BOD y después es BNC. Entonces, en cada uno de esos momentos hubo fusión, pero esa fusión a veces puede conservar el mismo nombre o a veces se cambia. Por lo menos a nivel de la banca fue cambiado, porque una empresa absorbe a la otra. ¿Por qué? Porque ya existía BOD, ya existía BNC. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hizo el BNC? Absorbió, fusionó a lo que fue BOD. Tenemos que hay unos tipos de combinaciones y Loaiza nos dice lo siguiente. Tenemos el tipo de combinación vertical, que son aquellas empresas en las cuales las empresas que la constituyan forma parte de etapas sucesivas del proceso productivo. Pero también tenemos combinación horizontal. Son aquellas donde las empresas realizan la misma actividad o actividades similares. Fíjense que tenemos entonces vertical, horizontal, pero también tenemos otras. La combinación en conglomerado es aquella en las cuales las empresas que forman el grupo no tienen similitud ni relación directa en sus actividades. Tenemos la fusión, que es cuando dos o más empresas se unen creando una empresa nueva o todas las empresas fusionadas desaparecen creando una nueva, que también es válido y así a veces ha surgido.
que se unen varias empresas, mueren ellas con su razón social y le dan nacimiento a una empresa nueva, ¿ok? Pero al darle nacimiento con una empresa a una empresa nueva, automáticamente tiene como respaldo los bienes y obligaciones, si existen, de las otras organizaciones como tal. Y tenemos la parte de control, que es cuando la empresa inversora posee más del 50% de las acciones con derecho a voto de otras compañías. Fíjense ustedes que aquí hay algo importante cuando nosotros hablamos de matrices y subsidiarias y enfocándolo también desde el punto de vista filial, que también lo hemos abordado en la noche de hoy, es que siempre va a estar presente el accionista. Y recordemos que esa composición del patrimonio contable de toda entidad va a depender del porcentaje mayor que tengan los accionistas. A veces hay en partes iguales. De repente hay cuatro donde cada uno son 25% de las acciones. Como hay de repente cuatro donde uno es el 50% y el otro es dividido entre tres. Y entonces ahí es dependiendo. Tenemos como punto 6 la compra de acciones. Es cuando una empresa adquiere una parte de las acciones de otra, ya sea pagándolas en efectivo o mediante intercambio de acciones. Aquí se puede dar caso de influencia nula. La inversión no permite injerencia en la toma de decisiones administrativas de la empresa adquirida. Pero tenemos la influencia significativa, que es cuando la compañía adquiere y posee al menos el 20% de participación, pero menos del 50% de las acciones de la empresa. En resumen, las matrices y subsidiarias son componentes fundamentales en la estructura empresarial modernas, permitiendo a la empresa expandirse y diversificarse mientras mantienen un control estratégico sobre sus operaciones. La comprensión de estas relaciones es crucial para la gestión financiera y la toma de decisiones en el ámbito corporativo. Entonces, es importante de que ustedes se lleven, y lo voy a volver a colocar, este resumen, donde nos dicen que son componentes fundamentales en esa estructura empresarial moderna. Porque recordemos que en Venezuela, con esta situación política y económica, ha llevado a las empresas a cambiar esa rutina y ese entorno que llevaban. Ahorita tienen que evaluarse entorno político, económico, cultural, social, tecnológico, para ir viendo esas estrategias que le permita seguir remando en este país. Bien, estimados participantes, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, este es el momento preciso para hacerlo. Invito a Michael y a Oscar si tienen alguna pregunta. Soy todo oído. Antes de dar el mensaje final de cierre. Ok, Oscar me dice, todo bien explicado, profesor, muchas gracias. Michael, ¿alguna pregunta? Michael, entendido, profesor. Qué bueno. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar este cuarto encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento, donde dice, aunque el camino sea difícil,
Recuerda que cada paso que das te acerca más a tu objetivo. De verdad que para mí fue un verdadero placer, honor, haberlos acompañado en esta unidad curricular Contabilidad 4, una contabilidad muy bonita, muy diferente a las otras, o sea, acuérdense que cada una es diferente, pero bueno, siempre en ese norte. De verdad que le deseo el mayor de los éxitos. Seguiremos en línea desde la virtualidad, quizás en otras unidades curriculares, doy costos 2, doy costos 3, doy tributario. Entonces, bueno, a lo mejor en cualquier momento nos volvemos a topar. Bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y bueno, que Dios los bendiga y continúen hasta lograr la meta que es graduarse y ser futuros colegas en el área de la contaduría pública. Feliz noche.